Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es pues nuestra tradicional cita de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 6 de abril a las 9 en punto de la mañana, hora española, 3 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana. Yo por mi parte, pues el martes por la tarde, tal y como estaba previsto, pues ya tuve la operación esta que tenía pendiente. Eh, Recuerdo cuando salí del quirófano me preguntó el médico qué tal y le dije, parafraseando a aquel torero, una mala tarde la tiene cualquiera. Bueno, se pusieron a reírse, pero en fin, bien, fue todo bien, consiguieron lo que querían, repararon todo, muy bien. Lo de la anestesia a mí me pareció increíble, como nunca me habían operado, eso de que, no sé, de repente estás ahí, de repente no estás, sin transición prácticamente, y te despiertas en la cama ya con todo vendado y con todo hecho, y bueno, muy bien, pero en fin. Luego, pues el posoperatorio con muchas molestias, la verdad es que muchas y aún siguen, pero bueno, ya me conocen, esto no, a mí no me tumba nada, solo me tumbó en 20 años el COVID este famoso del mes de noviembre, que me tumbó una semana. Quitado eso no me ha tumbado nada y tampoco esta operación. Ya saben que desde el día siguiente en la apertura seguí ya con mi trabajo habitual, los vídeos y todo exactamente igual. Hay que aguantar, me imagino que en unos días pues esto pasará, pero bueno, hay cosas peores, no pasa nada. Hay que ser sufrido y seguir adelante. Lo importante es que todos los objetivos médicos se consiguieron y pues me imagino que en unos días esto ya se irá pasando y un problema menos. El viernes que viene me quitan los puntos. Bueno, los puntos no, las grapas. Tengo ahí un montón de grapas. Parece que sean grapas de grapadora, en fin. Supongo que serán de otra clase. Bueno, pues asunto terminado. Y nada, pues como estoy reposando un poquillo más de lo normal, pues he aprovechado para verme una serie entera de Amazon Prime que me ha gustado mucho. Es española y se llama La Reina Roja. Yo ya había leído los libros en los que se basa la serie, que son varios, y ya me habían gustado mucho. Y la serie, lo que pasa es que no me acordaba ya de mucho, y la serie está muy bien. A mí me gustó mucho. He visto críticas muy negativas sobre la serie, pero bueno, cada uno tiene su opinión. A mí sí que me gustó, me entretuvo y la recomiendo plenamente. Creo que está muy bien hecha, con un guión bien hecho y los personajes bastante peculiares, una trama intensa que se mantiene hasta el final. A mí me ha gustado, lo recomiendo totalmente. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar viendo el mercado. Les recuerdo que ya lo he comentado varias semanas, pero es importante que esta es la última edición en la que voy a preparar, creo que han sido 4 o 5, no recuerdo, en la que voy a preparar personalmente a los alumnos para el título de oficial de asesor financiero, el examen oficial que está reconocido por la CNMV y demás. El motivo pues es que la certificación que estábamos preparando, que era la de esta de aquí, de CISI, el Chartered Institute, pues la van a pasar a inglés. Ya no la van a hacer más en español. Por supuesto, todos los títulos que están en español siguen valiendo, valen más. Porque ahora el título solo sea en inglés y eso lo revaloriza. Pero ya no va a haber exámenes en español, quedan, aún hay suficiente tiempo, pero luego ya no va a haber más. Entonces vamos a dejar de darlo. La escuela ya está preparando otras certificaciones para preparar en lugar de estas, pero ya no estaré yo personalmente. Entonces, pues si alguien quiere aprovechar, a mí me sigue pareciendo que esta certificación era más fácil de sacar que otras, pues aunque ya hay una gran parte del curso dado, bueno, pues está grabado, hablen con el departamento comercial de la escuela y miren a ver porque se pueden reenganchar aún. Lo está haciendo mucha gente para poderse aprovechar. La parte grabada pues está ahí y aún nos quedan bastantes clases en directo que también pueden aprovechar.
Y esta es la, además, claro, por eso estoy dando clases de ella, es la certificación que tengo yo, personalmente. Bueno, también siguiendo con la propaganda, dos buenas noticias de mi actividad en el mundo del asesoramiento con Gloversia. Dos buenas noticias, creo, son dos buenas noticias. La primera es que ya tenemos la nueva página de Gloversia Capital, por fin. Ya tenemos la nueva página. Ha habido que hacer un esfuerzo bastante importante, pero era imprescindible. Y ya por fin, pues están todos los productos, explicaciones y demás que tenemos en marcha aquí en la página. Todo el mundo lo puede consultar, darle vueltas, estudiar las cifras, los comentarios, las cosas. Todos nuestros productos están aquí ya, que para mí era un problemilla que teníamos, que no teníamos todos los productos, todas las explicaciones, todas las cosas pues puestas en el mismo sitio, y ya pues se puede consultar. Tenemos aquí ya quiénes somos, pues aquí anda un servidor, el resto de socios, los expertos que tenemos en el tema de opciones, que ya saben que son Sergio Nozal y Ricardo Sáez de Heredia. Si sumamos la experiencia entre los dos en el mundo de las opciones, nos vamos a más de 50 años. Creo que tenemos un equipazo ahí. Tenemos las personas de legal, fiscal, en fin, aquí está todo el mundo. Estamos todos aquí. Y luego, en cuanto a productos, pues los tienen todos aquí resumidos, las dos ICAPs que tenemos, Gloversia Multimercados, Dinámica, el programa de opciones 1, y tengo muy buenas noticias a este respecto, atención, que ahora las comentaré. Gloversia Opciones 2, también muy buenas noticias al respecto, y las 3 carteras que hemos creado de fondos indexados para la gente que prefiere pues más una inversión, algo más de seguir al mercado, pero con toques activos. Por cierto, falta lo de ayer, en esto de aquí de los fondos. Ayer subió la conservadora un 0,3, la equilibrada un 0,6 y la agresiva un 1. Por lo tanto, la agresiva está en el 8,2% en este momento. Aquí lo tienen todo resumido, los mínimos que se necesita para entrar, el último día de valoración, está todo aquí, y sobre todo lo que más me interesa son las fichas. Y respecto a las fichas, pues como decía, tengo muy buenas noticias, creo. No está asegurado al 100%, pero casi. Y es que vamos a poder, casi seguro ya, lo confirmaré el sábado que viene si definitivamente se hace, pero creo que vamos a poder abrir otra vez el programa de opciones 1 y de opciones 2, que como saben estaba detenido desde hace un mes y no aceptábamos nuevas inversiones, ni tampoco aceptábamos que los que estaban dentro pudieran ingresar más, porque estábamos un poco al límite. Hemos encontrado soluciones técnicas, hemos probado, todo funciona bien, muy bien, no hay ningún problema. La ayuda de Interactive Broker es fenomenal, qué bien se trabaja con esta gente en este tema, dentro del desconocimiento generalizado que hay del tema de las opciones y lo que estamos sufriendo con esto, sobre todo aquí en las ICAP multimercados, en las cuentas asesoradas no tanto, pero da gusto hablar con alguien que sí que lo entiende, que sí que ayude, que sí que busca soluciones técnicas. Bueno, pues tenemos solucionado casi el tema y creo que podré confirmar el sábado que viene que se vuelven a abrir los programas. Recuerdo, ahora que tenemos las fichas aquí, que los programas en opciones son nuestros productos estrellas y vamos muy en serio con ellos. Vuelvo a recordar, por ejemplo, de la estrategia 1, el backtesting. Bueno, el backtesting no es tanto backtesting porque todo desde aquí, desde marzo del 2023 ya entra, o sea, desde aquí entra el dinero real de los clientes. Pero fíjense las cifras que tiene resultados pasados no presuponen futuros, pero fíjense las cifras de las que se mueve esto. Aquí tienen todos los detalles y luego ya cuando pasó a real, pues las cifras siguen moviéndose exactamente igual. O sea, observen esta columna, estamos hablando de un programa muy serio donde hemos puesto toda la carne en el asador. Y lo mismo con el programa 2, tiene otras características, otra forma de moverse. Y vean, por ejemplo, pues el histograma en el cual se ve aquí, voy a agrandarlo un poco lo que podamos, en este sistema 2, en azul la estrategia, en amarillo el SP500, puede ver
Da igual que sea el año alcista o bajista, la estrategia suele batir con mucha amplitud al SP500 y el mismo histograma pues lo tenemos con el sistema 1, en azul de nuevo la estrategia, en amarillo el SP500. Tan solo en el 2021 el SP500 estuvo un poco por encima de la estrategia, pero luego el 2019-2020 las diferencias fueron espectaculares. En 2023 bastante diferencia, el 2022 pues tremendo. Como ven, ninguna de las dos estrategias perdió en el año 2022, muy al contrario. La 1, que se beneficia de los aumentos de volatilidad, obtuvo una rentabilidad bastante alta precisamente este año. Es muy bonito ver cuando el SP500 va siempre de cara, pero cuando deje de ir de cara es cuando más, o se quede lateral, es cuando más vamos a ver el valor de estas estrategias que estamos presentando y que, insisto, creo que tenemos ya la solución técnica para poder abrir de nuevo y lo confirmaré la semana que viene. Estén atentos a este vídeo. Sobre todo nos preocupaba mucho el que la gente que estaba dentro quería en muchos casos ampliar, no podíamos cumplir eso y bueno, pues hemos trabajado y creo que lo hemos conseguido para que se pueda ampliar y entrar también interesados nuevos. Bueno, pues vámonos al mercado. Un mercado que la primera en la frente. Han pasado cosas. Visto así el gráfico, pues dices, hombre, pues bueno, poco la cosa muy preocupante. Este es el futuro. Vamos a irnos al spot para ser más precisos. Bien, pues dice, pues una mínima corrección, no tan mínima. En esta ocasión no tan mínima. Ha habido muchas mínimas correcciones desde que, como pueden ver, si seguimos el indicador este que me han hecho, yo no he hecho nada, me lo han hecho ellos, en @inversores institucionales, me lo han mandado, como siempre estaba diciendo lo mismo, pero al final me lo han hecho en un indicador para que se pueda ver. Pero esto es lo que digo siempre, esto es el RSI por encima de... Ahora sí, que es que tenía desactivada una cosa. El RSI por encima de 60, dos velas más ruptura de máximos. Ahí se activa este indicador que me han hecho. Y como vemos, por primera vez desde el 14 de noviembre del 2023, donde se activó esta sencilla señal que a mí me gusta seguir, si se fijan, las dos últimas velas ya dan pérdida en momentum alcista. Nada más. Pero es que es muy poca cosa, pero es que no había pasado hasta este momento. Por cierto, que me lo han puesto también para bajadas, aunque aquí las reglas son diferentes, porque el mercado es muy asimétrico y no funcionaría igual. Entonces, para las bajadas, lo que estoy siguiendo es 50. En lugar de 40 que correspondería si fuéramos simétricos con el 60 que he puesto antes. Aquí pongo 50 y no va mal tampoco. Como vemos, cuando empieza la tendencia bajista, pues empieza a dar señales y va bastante bien. Si te fijas un poco globalmente, desde que empiezan los rojos hay una tendencia bajista. Bueno, no va mal. El caso es que hay pérdida de momentum alcista. Solo eso. No es grave. Se puede perder el momentum alcista y retomarlo. Tampoco ha pasado nada grave, no lleva más de dos velas por debajo de 50, que a mí me alertaría ya señal posible de venta. Bueno, pero algo ha pasado. En esta estructura de corrección, algo ha pasado que no había pasado en todas estas correcciones. Luego, primera señal de alerta. Solo eso. Solo señal de alerta. Nada más. En Europa, aquí no se ha perdido el momentum alcista, sigue por encima del RSI, no ha hecho nada, pero intentó romper el 5000, el futuro del Eurostoxx 50, y se llegó a escapar hasta 5100 y otra vez ha vuelto a estar por debajo. Al final estos números redondos cuestan, o sea que el mercado ha tenido un cierto atrancamiento. Y seamos ortodoxos, el Nasdaq está atrancado del todo. El Nasdaq está en el mismo sitio desde primeros de febrero, está completamente atrancado. Perdió el momentum alcista aquí,
Lo digo porque quizá podría pasar algo parecido en el SP500. Aquí también se perdió el momentum alcista, como podemos ver. Pero no ha caído, simplemente se ha limitado a estancarse. Pero eso es perder el momentum alcista. Aquí también lo perdió, pero al cabo de unas fechas pues lo volvió a retomar. Pues nada, pues enhorabuena, se vuelve a retomar y ya está. Pero puede pasar esto. No siempre que se pierde el momentum alcista significa que se acabaron las subidas, pero siempre que se acabaron las subidas primero se pierde el momentum alcista. Válgame la redundancia. Entonces, primer aviso. Primer aviso y un Nasdaq que, como vemos, se ha quedado completamente frenado. Y eso que son los 7 magníficos los que siguen tirando del mercado. El Russell, lo que digo siempre, señales de compra por todos los sitios, yo no las veo. Sigo sin verlas. Yo no voy a entrar en algo que está completamente lateral, por mucha diferencia que tenga con las grandes compañías. A mí eso me da exactamente igual. Pero técnicamente hablando, este es un mercado lateral que está luchando contra el techo del movimiento lateral, pero lleva luchando contra el techo del movimiento lateral desde diciembre de 2023. Vamos a ver todo esto mejor desde el punto de vista cuantitativo con la nota especial de fin de semana que nos ha enviado @inversores institucionales, canal de Telegram y de YouTube. Lo que más me interesa es, bueno, ahí tienen un poco el comentario. Se termina la semana con una caída del 0,95 en el SP500 y da 3 claves que ahora desarrollaremos que son efectivamente las más importantes. El aumento de las tensiones geopolíticas, las declaraciones de la Fed y determinados datos macroeconómicos que han complicado la vida. Pero lo que quiero que veamos es esto. Bueno, en primer lugar, la zona azul es donde tiene más probabilidades de moverse el SP500. Necesitaría situarse por encima de 5.218 para que tuviéramos un tirón y por debajo del 5.094 habría que andarse con cuidado. Lo que más me interesa es esto. Los niveles institucionales que calculan. Ahora veremos lo demás. Vamos a dar un repasito porque aquí hay cosas interesantes que nos muestran que el mercado está empezando a tener un poco el freno puesto. El SP500 no tiene problema porque está por encima de todos los niveles. Pero atención al Dow Jones. El Dow Jones ha perdido el nivel institucional superior, es decir, el nivel por encima del cual los institucionales están comprando al 100%. Aún no ha perdido el nivel institucional inferior, que está en 38.301. Por debajo de este nivel es donde los institucionales venden masivamente, pero está entre los dos. Luego, otro aviso. El Nasdaq está por debajo al cierre de ayer de su nivel institucional superior. Es decir, está en una zona donde ya los institucionales no tienen interés comprador tan fuerte como lo tienen aquí. Y el famoso Russell, que tanto está todo el mundo recomendando comprar, en 2044, cuidado porque está por debajo del nivel institucional superior, pero está también, como vemos, por debajo del nivel del market maker. Por eso ellos lo ponen como bajista. Hay que llevar cuidado con esas apreciaciones. Hay que comprar el Russell porque estamos... Quieto, quieto, como decía Chiquito. Hay que mirar muchas cosas aquí. Ya que estamos viendo este paper, pues aquí tienen todos los niveles. Al final, en el cuadro se ve bien, en el mapa de gamma, que es el que a mí me gusta mirar, como podemos ver, el nivel 5200 es muy importante. En la caída del jueves se llegó a perder claramente este nivel y ayer cerró justo encima del nivel. Si este nivel le actúa como resistencia y pierde los mínimos de la sesión del jueves, mucho cuidado, porque entraría en esta zona en la cual tiene soportes débiles en 5100, 5150, pero no son soportes fuertes. Ya ven qué diferencia con el 5200, el 5300 o el 5000.
y el mercado se podría ir aquí. Perder el 5.000 sería letal, no tiene nada. Podríamos tener una corrección de mucha envergadura. Podría. De momento no hay nada seguro. De momento sigue en una zona donde está bastante arropado. Si consigue meterse por encima del 5.200, el lunes pasa el peligro. 5.300 tendría problemas. Pasar el 5.300 le puede llevar a 5.400, incluso más. Porque por arriba hay bastantes construcciones. Por debajo hay muy poca cosa. Estos son los niveles que tenemos que controlar. Siempre que se mueva, tal y como está el mapa ahora, por encima del SP500 de 5.200, claramente, la semana que viene, sobre todo por encima de este filtro 5.215-5.219, donde están el Volatility Trigger de las opciones 0DTE y el Volatility Trigger de las opciones normales. El Volatility Trigger, como ellos mismos explican, es el nivel donde se activa, bueno, no está por aquí en este paper precisamente, pero es el nivel en el que se activa el mercado, se activaría la volatilidad. Por encima de 5.200, tranquilidad. Si falla en el 5.200, que la actúa como resistencia, dada su envergadura, y pierde los mínimos de la semana anterior, cuidado. Y es que además, a pesar de la subida de ayer, hay cosas que no me gustan mucho. Porque ayer aparentemente el mercado recupera las pérdidas del jueves, pero hay algunas cosas que no cuadran. Por ejemplo, que los desequilibrios compradores del MOC quedan en 950 millones, lo cual es muy poquita cosa para un día de tanta subida. En segundo lugar, la subida viene con poco volumen. Un día de subidas tan fuertes solo negoció 10.200 millones de acciones negociadas, cuando el promedio anual es de 11.600 millones de acciones negociadas. También es inquietante que el VIX se mantuvo ayer alto en la zona 16,03. Y sobre todo, fíjense lo que dice aquí la persona de Goldman que escribió esto. Lo he traducido, que el ChatGPT 4 tiene muchas aplicaciones, entonces hay una que es PDF Translator que me traduce todo el PDF entero usando el GPT para hacer la traducción, que suelen ser bastante buenas las traducciones de GPT. Fíjense lo que dicen aquí. Dice, segundo día consecutivo de acción interesante en el territorio de la volatilidad de los índices. Mientras que el spot ha rebotado considerablemente del desplome de ayer, la acción de la volatilidad permaneció mucho más estresada de lo que la subida del índice le indicaba. Corrijo un poco la traducción. Los futuros del VIX normalmente en positivo en un rally del 1% y tal, pero la volatilidad, todo en sí, o sea, toda la estructura estaba mostrando poca tranquilidad ayer. O sea, no se terminó de aclarar la cosa ayer precisamente en el mundo de las opciones, el mundo cuantitativo, que es al final el que cuenta. ¿Y cómo puede ser que subiéramos con el dato de empleo que salió? Bueno, vamos a ver, hay teorías para todos los gustos. Hay una corriente de analistas que dicen que ayer subió el mercado porque aunque el índice, primero que ni el que asó la manteca se cree los datos de empleo, cosa que no me extraña. Yo no vamos a perder mucho tiempo con este tema. Ayer yo ya les puse un montón de gráficos en los cuales pues se ve cuál es mi opinión al respecto. Yo no me creo el dato está sesgado políticamente, clarísimamente. El gobierno intenta que se le apoye en las elecciones, como hacen todos los gobiernos, no es una cuestión solo de este gobierno. Con el tema de empleo, metódicamente se dan datos por encima de lo que sería normal y sí que hay un factor ahí, que es que el empleo que se está supuestamente generando es de muy baja calidad.
Y ayer puse en mi Twitter, @Cárpatos, pues 2 traducciones de tweets de David Rosenberg, que me parece un analista muy serio, al que sigo desde hace muchos años, y que creo que tiene toda la razón. El primer tuit decía que un mercado laboral en supuesto auge, vamos, que ve unas supuestas 303.000 creación de nóminas no agrícolas, y ve también a la vez que el empleo a tiempo completo de la encuesta de los hogares, es decir, la otra, la que usan para calcular el paro, el empleo a tiempo completo baja 6.000. Y baja 1,8 millones desde el pasado mes de noviembre. Cosa que solo ha sucedido en las recesiones. Pues menuda estructura de dato de empleo para ponerse eufóricos, pero que sigamos traduciendo el otro tuit que ha puesto aquí. Dice que estamos hablando de un mercado alcista de empleo cuando, 1, todo esto viene por los empleos a tiempo parcial. Durante todo el año 2023 no hubo cero creación neta de empleo a tiempo completo. ¿Se lo quieren creer? Cero. Hubo negativo. Todo el empleo que creció en el 2023 fue empleo a tiempo parcial. 2. El autoempleo. Hay mucho autoempleo, mucho autónomo en Estados Unidos últimamente. Y 3. Hay mucho pluriempleo. Gente que está en varios empleos a la vez y los están contando como varios empleos a pesar de que es la misma persona. Fuera de estas 3 áreas, el empleo en realidad se contrajo más de 500.000 puestos de trabajo en marzo, o sea, en este mismo dato que nos dieron ayer, y menos 2 millones en el último año. ¿Les suena a líos parecidos aquí en España, por ejemplo, con los empleados estos fijos, discontinuos? Aquí todos los gobiernos del mundo, el tema del empleo es muy electoral y se sacan sus truquitos de contabilidad nacional creativa. Entonces, primera razón para que a lo mejor no se le hiciera demasiado caso a este dato, pues simplemente que no se lo cree ni el caso de la manteca, con todos los respetos. Miren, ya que estamos con mi Twitter, porque me despaché a gusto con el tema, marzo del 2024. Tiempo completo. Tiempo parcial. Menos 6.000 más 691.000. Ustedes mismos. Otro gráfico bueno. ¿Cuál de las dos encuestas es la buena? ¿Esta o esta? Porque la que están tomando para dar esas supuestas cifras de empleo en agrícola es esta. Entonces esta encuesta está mal hecha porque, como ven, tiene una creación de empleo infinitamente inferior. ¿Cuál es la buena? O sea, es que es absurdo literalmente esta publicación. Hay otros analistas que dicen que esto que estamos viendo de este empleo de bajísima calidad, que es el único que se crea, está muy influenciado por las tendencias migratorias que últimamente en Estados Unidos han sido muy fuertes. Entonces, por ejemplo, volvemos a la traducción del paper de cierre de Goldman de ayer, en el cual comentan directamente, dice, bueno, por un lado, impulsado por el crecimiento del empleo en los sectores de cuidado de la salud, en el crecimiento de los empleos creados por el propio gobierno, y esto es lo que más me interesa, la fuerza en categorías de menor cualificación como ocio y construcción, lean hostelería aquí, y construcción, que se benefician de las tendencias de inmigración. Es decir, esto hay otros analistas que son mucho más profusos en esto, ¿no? Hay quien cree pues que hay una tendencia migratoria fortísima últimamente y a esas personas emigrantes pues se le están dando empleos muy mal pagados, de muy baja cualificación, que están inflando la cifra, pero que no tienen una repercusión tan fuerte en la economía como podrían tener empleos de mejor calidad. Otra teoría en boga, no lo cita aquí directamente Goldman, bueno, sí que lo cita, pero no hace demasiada incidencia, es que otros analistas consideran que todo el mundo ya da por hecho que hay un poco de mundo Disney en esa publicación que dan, y por lo tanto se lo toman ya un poco de aquella manera, pero que en cambio sí les pareció muy favorable el aumento del promedio de ingresos por hora de los trabajadores, que aunque quedó un poquito más alto de lo esperado, 0,35 cuando se esperaba 0,30, la interanual, aquí no lo pone, pero se lo comento yo,
quedó en 4,1%, que es la menor desde el año 2021. Entonces, según la teoría en boga, no se tomó ayer mal el mercado el dato de empleo, porque se considera que como los salarios están contenidos, esto va a provocar que la inflación no crezca y por lo tanto no habrá problemas. Yo no me creo nada de todo esto, porque si esa teoría fuera real, ¿por qué los bonos bajaron mucho? No me cuadra. Si los bonos bajan tanto es porque no están dando esta interpretación. A ver, un 0,43% para los bonos puede parecer poco, pero dada su menor volatilidad, pues esto equivale a una caída del 1 y pico por ciento en bolsa. Los bonos no lo interpretaron así, no interpretaron esa lectura favorable de inflación. Eso no fue así. Eso no fue así. Los bonos interpretaron que puede haber problemas, y más en una semana que otra de las claves ha sido pues los numerosos comentarios que hemos tenido de miembros de la Reserva Federal como Goolsbee o como Cascari, que fueron muy destacados diciendo que a lo mejor no había ninguna bajada de tipos este año. Entonces, no estoy de acuerdo con estas interpretaciones. La interpretación es mucho más sencilla. Si la dice el propio Goldman aquí, los valores, bueno, voy a la traducción ya que la tengo, las acciones subieron y pone inteligencia artificial, nueva tecnología, megacaps lideraron el mercado. Pues ya está, pues sí que para qué nos vamos a calentar la cabeza. Que si interpretaciones esotéricas del empleo, que si no sé qué, que el mercado no... Pasa que aquí lo único que cuentan es lo único que cuenta, estamos hartos de decirlo. Inteligencia artificial, no sé qué, que suba Nvidia o que no suba Nvidia, aquí eso es lo único que cuenta. Y ahí lo tenemos. Miren dónde está la explicación del misterio, más 2,45 Nvidia, ahí tiene la cuestión. Megacapitalización sube, el valor estrella de la inteligencia artificial sube, más 2,45, pues ya está, pues no le demos más vueltas. Es lo que hay. Por eso, además, el Russell de pequeñas compañías tan solo subió un modesto 0,38%, porque estábamos hablando otra vez de la megacapitalización y que Nvidia tira el mercado hacia arriba. Pero cuidado con esto también, porque en los últimos días observen, ha dejado de marcar líneas verdes, es decir, Nvidia ya ha tenido dos velas por debajo del RSI 60 y ha perdido el mínimo. Y encima ha perdido el Kijun. Todo esto no es gravísimo, vuelvo a decir lo mismo que con el SP500, pero es la primera vez que se mueve por debajo del Kijun desde diciembre del año pasado. Y es la primera vez que se pierde el momentum alcista con mi pequeña y modestísima interpretación del RSI desde el 8 de enero. Entonces, digo lo mismo que con los índices. No es grave lo que está pasando técnicamente, pero ojo, porque está ahí. Si se va a dar Nvidia la vuelta, va a empezar siempre con esto que estamos viendo ahora, pero no siempre que sucede se da la vuelta. Pero están pasando cosas. Se está perdiendo momentum alcista, claramente. El mercado está empezando a tender hacia el atrancamiento. Puede que no baje, pero puede que se atranque. Y este valor es el santo y seña del mercado. En este momento, luego puede cambiar, el mercado cambia de modas. Pero ahora mismo este es el tema. Aclarado esto, haciendo una interpretación correcta del dato de empleo y demás, creo que es bastante valioso que veamos cuál es la opinión después del dato de empleo de Goldman, y la tienen expresada aquí. Goldman, tras este dato de empleo, continúa esperando 3 recortes de 25 puntos básicos en los tipos de la Reserva Federal este año, y la primera bajada en junio. Así que Goldman suele marcar tendencia en el mercado, y por mucho que se diga, pues el mercado sigue esperando 3. Para ser exactos, según Goldman, el mercado descuenta 2,7 recortes este año. Tiene ahí una cierta duda sobre junio, pero Goldman no cree, que lo dice aquí, no creemos que los datos de hoy importen para los recortes de tasas a corto plazo, porque Powell ha estado tratando de separar la política monetaria a corto plazo de los datos de actividad que estamos viendo. Así que sigue pensando Goldman que Powell prefiere 3 recortes este año, que todavía no ha cambiado opinión. Y creen que la clave va a estar en el informe de IPC de la próxima semana, que este dato es mucho más importante que el del empleo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
debemos estar muy atentos a esa publicación del dato de IPC. El dato se publicará el miércoles día 10 a las 2:30 de la tarde. Ahí vamos a tener una gran cita. Si el dato de IPC sale subidito de tono, otra vez más, no sé yo si van a poder mantener el discurso los analistas y Powell, y igual el mercado se va directamente a descontar dos bajadas de tipos, y entonces el S&P 500 convierte ese atrancamiento en el que se está metiendo en una corrección. No tiene por qué ser nada dramático, pero sí una corrección después de tanta subida. Si en cambio el IPC saliera normalito o incluso favorable, pues podría tener nueva gasolina para retomar la tendencia alcista. Así que este sí que se antoja un dato que puede cambiar la tendencia. El de empleo de ayer no, pero el dato de IPC sí. Así que vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos porque parece que ahí tendremos la clave. Por terminar un poco con el paper, los fondos solo largos terminaron con perfil comprador ayer y, como podemos ver, impulsados por la compra de tecnología. En cambio, los hedge funds pues terminaron vendedores, están un poco siempre a la contra, ¿no? En la semana el S&P 500 termina bajando 0,95, el Nasdaq 0,80, ojo al Russell, tanta recomendación de compra, termina bajando con menos 2,87%. Y 390 valores del S&P 500 terminaron la semana con pérdidas. En cambio, ¿quiénes compensaron estos 390 valores en negativo? Pues ahí lo tienen. Meta, Amazon, Microsoft. Los que más contribuyeron en negativo, pues paradójicamente Nvidia por esa fase de atrancamiento, aunque ayer subió. Y entre otros grandes nombres, pues Apple o Tesla. Tesla está teniendo muy serios problemas. Tesla está completamente en tendencia bajista, está llegando a una zona de soportes importantísima, como podemos ver, en la zona 162. Cuidado si pierde eso, Momentum es bajista completamente, como ven desde aquí, prácticamente desde 232 el indicador ha estado marcando en rojo, salvo algún que otro descanso, pero siempre no ha cambiado a verde nunca. Y le ha perjudicado mucho pues una publicación de entregas de vehículos que quedó netamente por debajo de lo esperado. Cada vez hay más dudas. Ayer además también ayer cayó mucho, 3,63%, después de decir que abandonaba la fabricación de un coche de bajo coste. El mercado no las tiene todas consigo. Y al final el tiempo lo pone todo en su lugar. Este valor estaba muy sobrevalorado, pero ya ven que ahora lleva una caída desde el 61%. Lo he dicho muchas veces, pero era absurdo pensar que Tesla realmente podía valer más que todos los fabricantes de coches juntos, cuando hay que repasar las cifras, porque hay cada monstruo ahí, como Toyota para empezar, que tienen valoraciones también muy altas, y no era posible eso. Lo cual no quiere decir que sea una mala compañía. Eso estamos hartos de decirlo, que una cosa no quita la otra. Bien, pues nos hemos situado un poquito en el contexto bursátil. Vamos a otra clave de la semana muy importante y que vamos a tener que vigilar durante la semana que viene, y es el frente geopolítico y el petróleo. El petróleo termina la semana subidito de tono, más 0,37% hasta prácticamente los $87 por barril. Esto es un problema muy serio para la bolsa. Ahí lo tenemos, momentum alcista total, no pierde fuerza y se va a buscar esta zona de resistencia que tiene cuantitativa, que empieza a partir de 90. Y esto es un problema para los bonos y es un problema para la economía, porque la correlación entre el IPC y el petróleo es absoluta y total. Eso ya nos podemos quitar de la cabeza, que el IPC no se vaya a tensar como el petróleo siga subiendo. Ni lo duden que va a ser así. Fíjense, por ejemplo, en este gráfico, en la correlación entre la gasolina y el IPC interanual, la gasolina en Estados Unidos. Pues esa correlación es total. Conforme la gasolina sube,
primero sube la gasolina y al cabo de unos meses empieza a subir el IPC. La gasolina se calma y al cabo de unos meses el IPC se calma. La gasolina vuelve a subir, quien dice la gasolina dice el petróleo, me da lo mismo. Y al cabo de unos meses el IPC vuelve a subir. La gasolina se desploma, el IPC sigue subiendo algunos meses más y se desploma a continuación. Entonces el IPC va siempre con retraso respecto a lo que hace la gasolina. Y miren lo que acaba de hacer la gasolina. Está en máximos de 6 meses. Al cierre de ayer se fue a máximos de 6 meses. No hay ninguna posibilidad de que no repunte el IPC. Por eso me sorprende tanto lo que va diciendo la Reserva Federal, quitándole importancia a la inflación. Yo creo que lo hace por la sencilla razón de que está atrapado, de que tiene un tesoro que tiene unas necesidades de financiación enormes, que está pagando unos intereses por la deuda terroríficos y necesita urgentemente la ayuda de la Reserva Federal para que le baje los tipos, le baje el pago de intereses y le facilite un poco las cosas. Y además que le compre deuda. Pero quitado esto, el IPC va a rebotar. Ni lo duden, salvo que el precio del petróleo, de la gasolina, baje rápidamente y entonces se compense antes de que empiece a reaccionar. Pero si esto sigue así, en poco tiempo el IPC va a repuntar con bastante fuerza. Hay niveles y niveles. Bueno, esto es la gasolina. Pero si volvemos al petróleo, pues hay niveles y niveles. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en un gráfico mensual, semanal mejor, para hacernos una idea. Bueno, pues aquí vemos muy claro que la siguiente resistencia está en 92, pero ya por encima de donde está, o sea, ya donde está ahora, es decir, por encima de 85, ya está teniendo efecto en la inflación, claro. Si llegara a 92, el efecto sobre la inflación va a ser notable y por encima de 92 va a ser muy notable. La cuestión está en que el petróleo está reaccionando, y esto ha sido clave en la semana, a la situación geopolítica. Vamos a ver, cuando empezó todo el problema entre Israel y Gaza y todo este conflicto en Oriente Medio, el petróleo repuntó. Pero se frenó porque se vio que aunque la guerra era terrible y había un montón de cosas, no había un peligro de internacionalización del conflicto. Y al mercado le da igual las pérdidas humanas y todas las tragedias. El mercado se centra en las cuestiones económicas. Y las cuestiones económicas te dicen que si hay una internacionalización del conflicto y empieza a haber restricciones de petróleo, empieza a haber todo tipo de represalias al respecto, como pasó en la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, pues el petróleo se podría disparar y ya han visto cómo reacciona el IPC inmediatamente al petróleo y en general la economía. Entonces se había perdido ese miedo a la internacionalización del conflicto. Los hutís, vale, estaban por ahí, pero al final con 4 misiles, al final no fue la cosa tan grave y de hecho los fletes marítimos están bajando de precio. Ahí lo tienen, cómo se estaba diluyendo el efecto de todos estos numeritos que estaban montando los hutís cada 2×3. Eso no era una internalización del conflicto, eso no llegó la sangre al río. Irán amenazaba a Israel, Israel amenazaba a Irán, pero no se veía peligro de una confrontación directa, por lo tanto no internacionalización del conflicto, el petróleo pues más o menos dentro de parámetros controlables. Pero esta semana ha sucedido un hecho nuevo que lo ha complicado todo muchísimo y que ha provocado este acelerón del petróleo hacia arriba. Y es que repentinamente Israel atacó un centro diplomático, la embajada, para ser exactos, de Irán en Damasco. Entonces, tras ese ataque, los iraníes han dicho que van a responder. Y el jueves, toda la bajada que tuvimos en las bolsas, voy a ponerlo en diario otra vez, esta vela fuerte que vimos de bajada el jueves se produjo porque se filtraron informes de la CIA y de otros organismos que decían que Irán estaba preparando una represalia grave contra Israel por el bombardeo de esa embajada.
se llegó a temer en algún momento en la sesión del jueves que ese ataque pudiera ser un ataque directo sobre suelo israelí, es decir, misiles cayendo dentro de Israel. Lo cual empezó a crear un poco de pánico porque eso sí que podría ser un enfrentamiento directo entre los dos países. Además, Israel empezó a decir inmediatamente que se filtraron esos informes que si Irán les atacaba, a su vez ellos iban a atacar a Irán, y dijeron la frasecita que fue lo que asustó al mercado, y el conflicto entraría en otra dimensión. Entrar en otra dimensión es precisamente lo que le da miedo a todos. Ayer, sorprendentemente, este efecto se diluyó a pesar del peligro de que durante el fin de semana se puedan producir esos ataques. Bueno, los analistas geopolíticos y militares, yo de esto no tengo ni idea, ni voy a perder un minuto nunca analizando nada de eso aquí analizamos economía y punto, pero los analistas geopolíticos dicen que lo más normal sería que Irán atacara otro centro diplomático de Israel en algún sitio. De hecho, hay una lista de embajadas o consulados que pueden ser atacados. Por ejemplo, algunos analistas creen que uno de los países que más posibilidades tendrían sería Jordania, que atacaran la embajada de Israel en Jordania, por ejemplo. Entonces, los analistas creen que el ataque podría ser ese. Si se equivocaran y la represalia fuera mucho mayor, insisto, con misiles o drones cayendo, disparados desde suelo iraní, cayendo en suelo israelí. A ver, en suelo, la embajada también es suelo, pero me refiero en el país, no en centros extranjeros, la cosa se podría complicar. Entonces ya cada uno debe juzgar el peligro que hay de que Israel e Irán se pudieran enzarzar entre ambos. Hombre, sin entender nada de geopolítica, no creo que sea algo que les interese a ninguno de los dos. Más bien los líos indirectos, como que Hezbollah complique las cosas en Líbano. Ahí sí que hay mucho peligro de que haya una extensión de la guerra hacia Líbano al completo. Cosas así. Pero bueno, yo analizo económicamente y les digo todas las posibilidades a tener en cuenta. Mientras este nuevo lío entre Israel e Irán pues se quede en cosas relativamente menores, entre comillas, pues el petróleo podría no dispararse, pero en caso de que se diera un confrontamiento directo entre los dos, el petróleo se podría disparar y complicar mucho la vida al mercado. Vamos a ver si al final pues hay paz. Bueno, paz no hay, en esa zona dudo mucho que haya paz en muchísimos años, pero no va la cosa a mayores, esperemos que no vaya la cosa a mayores. Pero es un factor que tenemos que tener ahí muy clarito. Según cómo vengan las cosas, pues tomar una interpretación o tomar otra. Otra de las claves de la semana fue el dato de ISM de servicios. Aquí lo que tienen es el gráfico de los precios y del tiempo de entrega, para ser exactos. Bueno, se decía que los bonos habían estado débiles porque había salido un ISM de manufacturas el lunes que había sido muy fuerte y los precios pagados habían subido, y esto se suponía que había perjudicado mucho a los bonos. Pero da la sensación de que los bonos están también presionados a la baja por otras cosas, como por ejemplo la subida del petróleo, como por ejemplo la cantidad enorme de oferta de deuda corporativa que ha salido durante la semana, o por ejemplo pues las excesivas deudas que está asumiendo el gobierno de Estados Unidos y otra serie de cosas. Porque curiosamente, unos días después, a lo largo de la semana, el que salió fue el ISM de servicios y salió todo lo contrario. Los precios pagados en servicios lo tienen en la línea roja, fíjense qué bajada más importante. Esto sería tranquilizador para la inflación. Bueno, los bonos no hicieron caso. Da la sensación de que están en otra guerra también. Los plazos de entrega han caído mucho. Esto muy bueno no suele ser históricamente. Y encima la subpartida de empleo de este ISM de servicios quedó en 48.
Es decir, destrucción de empleo. Entonces, yo no entiendo nada. O sea, si servicios es el 85% de la economía y cuando te dan la publicación de cómo va el empleo en el sector, en el sector de servicios, te dicen que está en contracción, ¿cómo puede ser que te salgan esas cifras de empleo no agrícola tan espectaculares que salen? Si es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Esta semana también hemos conocido las cifras de despidos Challenger, Gray en Christmas, que estaban en el nivel más alto de hace no sé cuántos años. El paro semanal también bastante tenso. El dato de Jols, bueno, más o menos en línea. Esa fortaleza supuesta del empleo solo se ve en ese dato, para ser exactos. Bueno, pues este fue un dato, ambos fueron datos durante la semana, el ISM de manufacturas y el ISM de servicios apuntando cada uno en una dirección diferente, que despistó un poco al mercado, le hizo moverse abajo, arriba, arriba, abajo. Ahora descuento más posibilidades de tipos, de bajadas de tipos en junio, ahora menos. Bueno, pero han estado ahí y cada uno que se quede con el que más le guste. Pero ISM de servicios es el 85% de la economía, que no se nos olvide. Al final, con este baile de San Vito cada uno para un lado, pues estos son los descuentos que se están haciendo actualmente sobre bajadas de tipos. Se le da un 34,5% de posibilidades a 3 bajadas de tipos, casi un 20% a 4, estaríamos casi en el 55%, pero también hay un 28,7% de posibilidades de 2 bajadas tan solo y un 11,3% de una bajada, es decir, que habría casi un 40% de posibilidades de que se bajara menos de las 3 caídas de tipos. Pero esto es en Estados Unidos. En cambio, en Europa, la clave de la semana ha sido todo lo contrario. El que parece que se confirma al 100% que el Banco Central Europeo sí va a bajar tipos. Puede que lo haga antes que la Reserva Federal, en cualquier caso en junio es seguro. Y esto puede ser una fuente de debilidad para el euro. Porque por los acontecimientos recientes, pues da la sensación de que el euro la lleva clara. Porque el BCE está mucho más predispuesto que la Reserva Federal a bajar tipos. Un euro que está completamente en lateral, estancado. Ahora mismo tiene un poco de momentum bajista, pero bueno, está todo dentro de un lateral. No parece que haya demasiado peligro. No parece que sea necesario cubrir carteras si uno tiene riesgo de divisa, porque no tiene mucha pinta el euro de grandes repuntes, por este factor que les estoy comentando. ¿Qué ha pasado? Pues que durante la semana hemos tenido un dato de IPC de la zona euro que ha dejado clarísimo que el Banco Central Europeo va a bajar tipos de inmediato. 2,4% cuando se esperaba 2,6%, es decir, a tan solo 4 décimas del objetivo. Un dato realmente muy bueno. Si consideramos el resto de datos macro que se están dando de la eurozona, que son realmente malos, con una Alemania sumergida en la recesión, reconocido ya por todo el mundo, con un PMI de manufacturas en poco más de 41, pues está clarísimo. Además, las declaraciones de miembros del Banco Central Europeo durante los últimos días han sido muy claras. Incluso los de la línea dura están reconociendo que se va a bajar tipos y que lo más normal es que se baje en junio. Entonces cobra más fuerza lo que se había dicho, lo que se había filtrado por parte de Reuters hace algunas semanas, de que lo que estaba pensando el Banco Central Europeo era bajar tipos en junio y en julio. Porque hay gente que ya quiere bajar tipos este mes, visto que el IPC ha caído tan solo a 4 décimas del objetivo, nada más, y que la economía está bastante mal. La economía europea está muy dañada por la subida de tipos. Entonces, como hay gente que quiere que se baje ya este mes, en abril, pues la semana que viene, para ser exactos, pues el consenso estaría en bajar tipos en junio y en julio, para contentar a los que quieren bajar en abril y a los que no. Pues se baja en junio y junio 2 veces seguidas y se calman un poco las aguas. Este es un factor que durante la semana ha cobrado mucha fuerza. Europa parece mucho más predispuesta a bajar tipos que Estados Unidos, y por otro lado es normal porque en Europa sí está mucho más contenida la inflación
de lo que lo está en Estados Unidos, y los datos macroeconómicos en Europa son muy malos comparados con los de Estados Unidos, que son mucho mejores. Otro protagonista, otra de las claves de la semana, sin ningún género de duda, es el oro. El oro ha tomado a las de Villadiego, se está disparando al alza, y esto ha sido seguido, como ven, con un incremento en las posiciones largas de los hedge funds en el oro al nivel máximo en 13 semanas de posiciones largas. Si ponemos el gráfico del oro spot, bueno, pues como podemos ver está en zona de máximos. Ahora el antiguo soporte, la antigua resistencia del lateral, que está por aquí en 2050 más o menos, pasa a ser soporte mayor de mercado, está en subida libre, el momentum es muy alcista, como podemos ver, y francamente nadie tiene muy claro a santo de que el oro se ha disparado al alza. Hay muchos que dicen, esto es porque el oro se está protegiendo porque va a subir otra vez la inflación. Eso es un poco pueril, porque ha habido subidas de la inflación muy fuertes en años anteriores y el oro no reaccionaba. Más bien hacía todo lo contrario. No parece que eso sea cierto. Aquí lo único que se sabe cierto es que hay unas compras por parte de bancos centrales tremendas, sobre todo del Banco Central chino, y esto es lo que parece que le está impulsando al alza. ¿Y esas compras por qué se están dando? Porque ven las cosas feas algunos gobiernos, porque ven que esos tambores de guerra con los que se nos bombardea a diario son totalmente ciertos y podemos tener problemas. Da miedo escuchar las noticias. Da miedo escuchar lo que dicen los líderes europeos o la posibilidad de guerra en Europa. ¿Está sirviendo el oro para determinados países para refugiarse de esto? ¿Hay inversores que se están preparando por los tambores de guerra? No lo sé. Hay muchas interpretaciones muy poco alocadas, a mi modo de ver, pero claro, no lo tiene nadie. El caso es que el oro se está disparando. 2.324 a cierre de ayer, por cierto, ayer una subida muy fuerte del 1,57% y encima en un día donde el dólar subió. El oro ya saben que tiene una correlación inversa. Tiene una correlación inversa con el dólar tremenda, fortísima. Y sin embargo, le está dando igual que el dólar se fortalezca o no. Está arrasando con todo. Hombre, también es cierto que la ruptura de esta resistencia que se produce a primeros de marzo, también técnicamente hablando, pues es muy significativo. Aquí no se ve bien, pero si lo pongo en gráfico de semanas, recuerdo que este es el spot, no el futuro. Como vemos, el movimiento técnico es muy importante. Es que esta resistencia 2050 era tremenda. Lo ha intentado en muchas ocasiones y no cuajaba, pero esta vez sí ha podido romper y se ha llevado todo el mercado detrás. Y ahora este nivel pues va a ser un soporte tan importante como lo ha sido como resistencia. Tengamos en cuenta que este nivel está funcionando desde el año 2020. Hemos roto una resistencia que aguanta desde el 2020, que había aguantado 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataques. No menospreciemos el factor técnico. Se ha roto un nivel de resistencia importantísimo y el mercado pues se está disparando. Un poco misterio, pero hay que seguirlo muy de cerca porque el oro es muy importante también. Un gráfico de reflexión que me ha gustado bastante. Hablamos mucho de los 7 magníficos y que en los últimos tiempos son los 7 magníficos los que están llevando el mercado al alza. Eso es totalmente cierto. Pero ¿qué pasa si tomamos los 10 valores que más pesen en el S&P 500 y lo vemos a largo plazo? Pues como vemos, la línea blanca sería los otros 490 valores, la línea naranja esos 10 valores con mayor capitalización y como vemos lo hicieron bastante mejor el resto del índice. Ahora estamos viviendo una cierta anomalía. También es cierto que la concentración actual de la megacapitalización tecnológica, como podemos ver en este gráfico, es la mayor desde 1926, donde empezaron a calcularlo. Nunca había habido una concentración tan grande de los valores top
del SP500 como hay ahora. Solo se había visto algo parecido en el 2000, debe ser esto, me imagino, que no se ve muy bien los años, y en el crash, antes del crash del 29. Movimiento interesante por parte de los hedge funds en su posición corta sobre el SP500. Atención, después de perder hasta la camisa con sus cortos, a pesar de que la tendencia era alcista, esta semana, no sé muy bien por qué, se han asustado, será un signo de capitulación, se han asustado y han mandado los cortos al mínimo de las últimas 16 semanas. Si amplío el gráfico, como pueden ver, ahí está, la reducción de cortos es notable. Otro factor importante, pues, es la estacionalidad que tiene el mes de abril. Aunque el mercado va últimamente un poco por libre, porque la estacionalidad de marzo no era tan positiva y al final ha sido tremendamente fuerte la subida. Pero bueno, la estacionalidad habitual de abril es esta. Hay desde el día 10, más o menos, hay una tendencia a bajar conforme se acerca el día de pago de impuestos, que es el día 15. Entonces hay gente que saca dinero en bolsa para pagar los impuestos. Pero una vez que pasa ese tax day, el día de pago de impuestos hacia mediados de mes, la tendencia estacional es a subir bastante porque también este es el último día para ingresar dinero en los planes de pensiones con efectos retroactivos de desgravación fiscal en el ejercicio anterior. Entonces, entra mucho dinero en los planes de pensiones en estos días, pero los planes de pensiones necesitan varios días para poder ese dinero pasarlo a compras efectivas en bolsa. Entonces, normalmente cuando pasa este tax day, aparte de que ya no se saca dinero para pagar impuestos, además van entrando poco a poco pues todos esos remanentes de liquidez que tienen los fondos, los aplican a bolsa de gente que ha ingresado en el último momento para desgravarse del año anterior. Entonces es una estacionalidad pues bastante peculiar y que lleva a que abril pues sea uno de los mejores meses del año. No siempre se cumple, pero suele pasar. Una pequeña imagen de reflexión antes de meternos ya en los 10 minutos finales que nos quedan con el paper de Hartnett, como suele ser habitual. Yo, perdonen que sea tan pesado, pero quiero seguir insistiendo en el proceso de empobrecimiento que estamos siguiendo en prácticamente toda la zona euro y muy especialmente en muchos países del sur de Europa, especialmente en España, y que no nos estamos dando cuenta de ello. Esos precios disparados, con unos IPCs más o menos manipulados como en todos los países, los precios al final se están disparando más de lo que parece, nos llevan a paradojas como esta. Solo lo dejo para que reflexionen ustedes un poco. Miren, ando buscando un iPad, que yo tengo como segundo equipo informático un Mac Air, que está el pobre ya, tiene ya un montón de años y está como muy hecho polvo, ya va muy lento y está muy desafinado. Y estoy pensando en cambiar al iPad Pro en lugar del Mac. Y ayer estuve viendo precios, pues miren, primero vi los precios en Suiza, 1.253,60, el iPad Pro 12,9, con Wi-Fi 128, sin más accesorios. Y por curiosidad, esto sería para comprar, que es como creo que lo voy a hacer, en la página web de Apple en Suiza. Y miré por curiosidad que salía en la misma página web de Apple España, el mismo modelo y todo igual. Exactamente igual, todo igual. 1.449,70. Yo no sé si no... A ver, estos son francos suizos, sería un poquito más. Pero aún así, estaríamos hablando de que el mismo iPad Pro en Suiza es casi un 13% más barato que el iPad Pro en España. Esto es muy grave. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es grave? Pues hombre, porque en Suiza el salario medio es 3 veces más alto que el español.
¿Nos hacemos una idea de lo pobres que nos estamos haciendo poco a poco en muchos países? O sea, un español con un sueldo 3 veces menos que un suizo tiene que pagar más que un suizo que gana 3 veces más que él, cuando lo normal es que, pues no sé, hombre, no digo que el triple, pero que la iPad valiera 2.500 o 3.000 en Suiza y en España 1.500. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Claro, ya la diferencia es fácil de verla. Aquí el IVA es el 8 y aquí en España el IVA es el 21. Claro, queremos ese afán recaudatorio tan espectacular, al final tiene que afectar. Evidentemente, aquí en toda Europa, la zona euro es un infierno fiscal del primer al último país, aquí no se salva a nadie. Pero no me basta con eso, no me basta con que los impuestos con que el IVA sea más bajo, es que no puede ser que con el nivel de vida 3 veces superior se estén ya encontrando cosas, muchas cosas, ya he puesto algún ejemplo en otros vídeos, más baratas en Suiza que en España. Esto no es nada tranquilizador. Ahí lo dejo, para la reflexión. Bien, como siempre vamos a dar un repasito al paper de Hartnett para terminar. He subrayado en azul todo el principio, que parece que empieza fuerte, así que vamos a traducirlo con el ChatGPT. Bueno, en primer lugar, el pensamiento del mercado, que es lo que significa esta palabrita de Zeitgeist, está un poco rara. Dice, este es el momento en el cual los bajistas empiezan a hablar de sus posiciones largas. Dice, eso es alcista. Luego también dice, esta vez es diferente. Siempre lo es en nuevos máximos. Y él lo interpreta eso como bajista. Y luego dice también, acaban de subir mi alquiler un 20%. Tendré que mudarme otra vez. Eso dice que lo comenta un colega suyo que vive en Nueva York. Bueno, son frasecitas de estas de Hartnett. Y luego la película un poco del mercado. El vínculo entre el oro y las tasas reales se ha cortado en los últimos 18 meses. El oro a más de 2.200 y las tasas reales en -2, no en +2. Aquí se ve esta disociación a la que se refiere Hartnett. Normalmente, cuando el oro sube, como pueden ver, es porque las tasas reales están bajando, pero en este caso no es así. Estos son, la línea azul oscura es la tasa real, es decir, ajustada por inflación del bono americano a 10 años, pero invertida. O sea, toda esta bajada significa que está subiendo. Entonces, hay una disociación histórica rara, como vemos, entre los tipos de interés y el oro. Los tipos de interés reales, es decir, ajustados por inflación. Entonces, Hartnett ve aquí una contradicción que dice que los inversores parece que lo que están haciendo es cubrir el riesgo de recortes de la Reserva Federal a pesar de que se está acelerando el IPC. Pero la Reserva Federal está dispuesta a hacer esto para respaldar el gasto del gobierno de Estados Unidos. Así de claro. Y luego pues habla de que es un mercado alcista de todo menos de bonos. Ese es un nuevo acrónimo que ha creado él, ABB. Alcista de todos menos de bonos. Dice que la huelga de compradores de bonos gubernamentales es un factor potente, pero que a la vez se están dando máximos de 40 años en acciones japonesas, máximos de 20 años en Europa, nuevos máximos en Estados Unidos, y todo esto está superando incluso las materias primas y cripto. Luego habla que los años 20 de este siglo pues está caracterizado por la inflación alta y los excesos fiscales, la desglobalización, la guerra. Dice que aún el volumen de tráfico por el Mar Rojo con todo este lío de los hutíes sigue un 60% por debajo de los niveles del 2023. Y dice que el mayor riesgo para todo lo que está pasando ahora, para ese acrónimo que ha creado de ABB, es decir, todo alcista menos los bonos, sería que el empleo empezara a disminuir, porque esto indicaría que la Reserva Federal
no es que quiera para ayudar al gobierno a bajar tipos, sino que en ese momento significaría que necesita bajar tipos para ayudar en la economía. Pero claro, con esa manipulación tan férrea que hay del dato de empleo, ¿de verdad vamos a ver que esto antes de las elecciones baje el dato de empleo? Yo lo veo un poco difícil, pero bueno, nunca se sabe. Ojo a su indicador Bullenberg, porque sigue bajando de 5,8 a 5,3, no ha dado señal de venta y cada vez se aleja más de la señal de venta. Más bien, empieza a irse a la zona neutral en este momento. Los flujos durante la semana nos dan, atención, 81.800 millones de dólares de entrada en cash. Tremendo. Dice que es el mayor en 13 semanas, pero que debe ser un efecto de fin de trimestre. O sea, que no le da mayor importancia. Cree que es un efecto de ajuste de fin de trimestre. 14.200 millones de dólares entran en valores y 13.400 millones de dólares entran en bonos. También entra dinero en oro. Para la escala en la que se mueve es bastante dinero. 900 millones han entrado en oro y muy poco dinero a criptos. 200 millones. Seguimos con esto que está subrayado en azul, que es importante. Dice que en los últimos 5 ciclos en los que la Reserva Federal bajó tipos, se observó una fuerte subida de dinero que se iba a cash, a monetarios, un poco descontando esa primera subida. Luego, cuando se produce ya la rebaja de tipos, se reduce notablemente la entrada de dinero en monetarios. Pero lo importante es que hay mucha gente diciendo que va a salir ese dinero que hay en monetarios, esa fortuna auténtica que hay en monetarios, en cuanto la Reserva Federal empiece a bajar tipos, y que eso va a ayudar a la bolsa. Pero esa es una opinión incorrecta, porque como se puede ver, Hartnett ha estudiado que las salidas de dinero de los monetarios no empiezan hasta que no pasan 12 meses después de que se inicia la bajada de tipos. Por lo tanto, no contemos con ese factor hasta por lo menos dentro de un año. En este gráfico se ve muy bien. Cada vez que se acerca la bajada de tipos, las entradas monetarios son tremendas. Entonces llega la bajada de tipos y se seca. Llega la bajada de tipos y se seca. Llega la bajada de tipos y se seca. Pero no empieza a salir dinero, como vemos, que sería la parte roja, hasta un año después de que se haya iniciado la bajada de tipos. O sea, con ese dinero, de momento para la bolsa no se puede contar. Y por último, en este párrafo que está subrayado en azul, da las únicas recomendaciones un poco rebuscadas que da. Hace mucho tiempo que no se atreve a dar. Yo creo, lo sigo diciendo toda la semana, que está bastante desorientado, porque como por macro ya no funciona esto, pues ha perdido un poco la referencia, porque hace mucho tiempo que no da previsiones sobre el SP500 ni nada de todo esto. Entonces las recomendaciones que da, pues hay que buscarlas en China. Habla de comprar los rezagados del PMI, incluyendo China, y vender los que están acompañando al PMI. Dice que las condiciones en China financieras son muy laxas, con la rentabilidad de los bonos chinos a 10 años en mínimos históricos y con la moneda china respecto al dólar pues cerca de mínimos históricos. Dice que el sector inmobiliario en China ha recuperado un 35% desde los mínimos, por lo tanto ve que ha bajado mucho el peligro de una implosión de deuda, y también ve que el PMI manufacturero de China está en máximos de 12 meses. De ahí la recomendación que acabo de comentar. Pues tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta mañana domingo, donde como siempre pues tendremos un pequeño vídeo de reflexión de unos pocos minutos sobre cosas interesantes sobre las que pensar. Recuerden que nada de lo que he dicho constituye una recomendación de compra, eso está, o de venta, o de nada, o de seguir una determinada táctica, ni de nada, eso está terminantemente prohibido. También recuerdo que puedo tener conflictos de intereses dada mi actividad principal
como socio de Gloversia y director de inversiones en la misma. Puedo tener conflictos de intereses con mi otra actividad de periodismo económico. Y sobre todo, lo más importante es que recuerden que no me deben hacer ningún caso. Yo me equivoco muchísimo y lo que tienen que hacer pues es incorporar, si ven alguna idea interesante, a su propio análisis y punto. Y no darle más vueltas. Su propio análisis es el que cuenta, no sigan a nadie. No, todos cometemos multitud de errores y nadie tenemos el santo grial. Pues muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un sábado más. Espero que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos en breve. Saludos cordiales a todos. Hasta pronto. Y ojo, que hay que empezar a preparar las cosas de Navidad, que nos queda poquísimo. Estamos ya en abril y en octubre empieza. Preparados. Gracias.